Segunda etapa del dibujo en plano, ¿no es cierto? Ya tenemos listos nuestros 5 bases, ¿ya? ¿No es cierto? La polera, falda, pantalón, vestido, blusa. Y ahora, a partir de esos bases, vamos a hacer tres tipos de poleras distintos, ¿ya? Ya manejan ciertos tipos de herramientas, ¿no es cierto? Pluma, selección directa, ¿no es cierto? Zoom, tienen ya un poco de conocimiento en las formas geométricas, entonces vamos a utilizar esas herramientas que ya conocemos y vamos a aplicar otras herramientas, ¿no es cierto?, que vamos a ir viendo a través de los tutoriales. Em, Voy a abrir mi polera, ¿no es cierto?, la polera base que hicimos, y a partir de esa polera voy a hacer tres transformaciones. Entonces primero, el primer paso que necesito hacer, digamos, es esta hoja, ¿no es cierto?, copiarla. ¿Cómo la copio? Yendo a la opción de mesa de trabajo, pincho la opción de mesa de trabajo, aprieto el Alt, ya mantengo presionado el Alt, pincho la hoja y arrastro hacia el lado. Y automáticamente la hoja se me va a copiar. Para que me quede en línea recta, mantengo presionado también el Shift, ¿no es cierto? Y ahí la hoja me va a quedar en la misma línea, ¿no es cierto?, de la hoja anterior. Suelto, ¿no es cierto?, la hoja y suelto el botón del mouse para soltar la hoja. Una vez copiado, ¿no es cierto?, ya tengo la primera polera copiada. Voy a borrar estas líneas que ya no me sirven. Y voy a utilizar estas mismas poleras, ¿no es cierto?, para comenzar a trabajar. Ya voy a tratar de centrarlas también para no perder un poquito, ¿no es cierto?, el centro de la polera. Ahí. Y con esta misma polera voy a hacer otra distinta y un poquitito más evolucionada, ya como con dibujo, con un poquito de color, ¿no es cierto?, en la parte del fondo. ¿Cómo empiezo? Primero voy a editar, ¿no es cierto?, las líneas que quiero cambiar. Por ejemplo, voy a ensancharlo un poco. Si ustedes se dan cuenta, voy a la flecha selección directa y la voy a dejar un poquitito más recta. Ahí, eso lo hice con la flecha direccional del teclado. Ya, dejo la polera un poquito más recta. Después, miren, en la parte del cuello igual quiero hacer una modificación. Entonces, por ejemplo, le quiero poner un cuello polo, un cuello como con elástico. Entonces, por ejemplo, como esos cuellos de puño, ¿no es cierto? Voy a hacer y voy a crear un pincel. Esta es como la primera parte importante, va a ser el primer pincel que les voy a enseñar a crear. Va a ser un pincel sencillo para utilizarlo en esta parte, ¿no es cierto?, y en la parte de la espalda del cuello. Entonces, ¿cómo voy a hacer este pincel? Me voy a acercar harto, ya, más o menos ahí, y voy a hacer líneas chiquititas, miren, cortitas, más o menos de ese tamaño. Si se dan cuenta, ahí. El grosor está en 1, yo lo voy a cambiar y lo voy a dejar en 0,5. Voy a pinchar la línea y la voy a copiar hacia el lado 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, ahí llevo 5, 6 y 7. Posterior a eso, voy a crear un rectángulo desde la línea de centro. Si ustedes se dan cuenta ahí está el punto de centro, ¿no es cierto?, de la línea, de centro a centro. Así. Obviamente se me van a tapar los trazos, ¿no es cierto? Y yo lo que voy a hacer con este rectángulo cuadrado, ¿no es cierto?, lo voy a organizar, enviar detrás. ¿Ya? Esto de enviar detrás, por ejemplo, significa que yo estoy enviando este trazo al final de todos los trazos de la hoja. No tiene que ver con las capas, es como un orden de trazos dentro de la misma capa. Y voy a sacarle el trazo, y si se dan cuenta me va a quedar solo como la forma, sin trazo y sin relleno. Y voy a eliminar ¿no es cierto?, la primera línea. Voy a seleccionar todo esto, y con esto seleccionado voy a ir a la herramienta pincel. ¿Ya? Recuerden que si no tienen habilitado aquí la herramienta pincel, pueden hacerlo en la opción de ventana pinceles, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, con esto seleccionado, yo lo tomo y lo voy a arrastrar a esta ventana. Y le voy a decir en esta ventana emergente que se abre, ¿ya?, que quiero un pincel de motivo. Ok. Esto lo voy a dejar todo exactamente igual, no es necesario cambiarle el nombre, ustedes ya van a saber qué tipo de pincel es, así que le van a dar OK. Y ahí me va a quedar listo, ¿no es cierto?, el pincel acá como predeterminado. Entonces esto ya lo puedo suprimir o eliminar porque ya no me va a servir. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Miren,
Por ejemplo, en la parte del escote voy a pinchar esa línea. Como está todo seleccionado, lo voy a desagrupar. O sea, está todo agrupado. Miren, si yo pincho esta línea, está todo agrupado. Botón derecho, desagrupar. Lo mismo voy a hacer al otro lado. Botón derecho, desagrupar. Y ahora me quedaron, puedo seleccionar los trazos, ¿no es cierto? Voy a ir a selección directa y voy a unir este trazo, así, para que me quede continuo. Y voy a apretar la I para que se me active la herramienta cuentagotas y pinche un trazo negro. Y una vez que lo tengo como un trazo, ¿no es cierto?, normal, uniforme, voy a pinchar mi pincel de motivo. Pincho eso y automáticamente, ¿no es cierto?, el trazo va a cambiar. Miren, me quedó completamente alineado. La idea es que quede bien parejito, que no se salga como de los bordes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, puedo bajarlo un poquitito para que no se me pase, ¿no es cierto?, de la línea superior. Y automáticamente voy a empezar a ordenar aquí. Por ejemplo, ahí se me separó un poco, ¿ya? Yo puedo, como con los manejadores, ¿no es cierto?, ordenarlo y subirlo. Ahí. Voy a copiar esta línea y le voy a decir que ya no quiero el pincel, ese pincel, y quiero el básico. Entonces me va a volver la línea, ¿no es cierto?, al tamaño normal, y lo voy a poner al otro extremo, ¿no es cierto?, de este trazo que acabo de crear para dar la terminación del cuello. Ahí y acá. Entonces ahí ya me queda como listo, ¿no es cierto?, el cuello, ¿no es cierto?, que quería como con este tipo de elástico, ¿no es cierto?, creé mi pincel de manera bastante sencilla y voy a volver a copiar este trazo ahí para darle la terminación de pespunte. Un poquito más separado. Ahí. Se dan cuenta que es todo como un orden de manejadores y de puntos ancla, ¿no es cierto?, que voy modificando. Entonces tengo mi trazo ahí seleccionado, voy a la herramienta cuentagotas y le copio el pespunte. Lo mismo voy a hacer en la parte de la espalda. Voy a unir el trazo, ¿no es cierto?, le voy a dar las características de un trazo negro y voy a copiar el pincel que cree, ¿no es cierto? Aquí también me queda un poquito pasado, lo puedo correr, ¿no es cierto?, para que no se me pase ahí la línea. Y nomás, ahí. Perfecto. Y ahí. Y después, ¿no es cierto?, la etiqueta la voy a bajar para que no me moleste. Ahí. Copio el mismo trazo. Le doy pincel básico. Y después vuelvo, ¿no es cierto?, a copiar este trazo. Acuérdense que pueden copiar con el Alt y una vez la flecha hacia abajo. Y después les doy, ¿no es cierto?, la herramienta de pespunte. Me alejo de esto. Y para hacer un cambio un poquito más importante, ¿no es cierto?, voy a hacer exactamente lo mismo en las mangas. Entonces, por ejemplo, me voy a acercar a la manga. Yo puedo, por ejemplo, eliminar esta manga y después copiar la manga, ¿no es cierto?, del lado de acá para que me quede como las dos mangas iguales. Entonces, voy a trabajar la manga, ¿cierto?, del lado derecho. Voy a hacer lo mismo. Voy a guardar ese pespunte porque después lo voy a ocupar. Voy a seleccionar este y le voy a dar el trazo negro y la herramienta, ¿no es cierto?, el pincel que acabo de crear. Este pincel lo voy a achicar un poquitito. Ahí. Y aquí también voy a correr el borde, ¿no es cierto?, acá. Para dejar como un puño un poquito más apretado. Y voy a la herramienta pluma, la mantengo presionada y voy a añadir un punto en esta línea. Ahí. Y después voy a hacer esto acá, ¿no es cierto? Y quiero darle un poco de volumen en la parte superior como para que dé la sensación de que está como recogido. Entonces voy a pinchar ese punto y me voy a ir a esta opción, ya, que se llama convertir puntos de ancla seleccionados en suavizados. Pincho y aquí automáticamente puedo dar el volumen. Y si yo llevo este manejador que está ahí hacia el punto ancla, esta línea me va a quedar recta. Entonces ahí, por ejemplo, me voy a alejar para ver si está bien en proporción. Sí, está bastante bien, ¿no es cierto? Entonces la dejo así tal cual. Puedo subir aquí un poquitito esto. Ahí. ¿No es cierto? Como les digo, es puro orden de manejador y de línea. Y después ya voy a seleccionar esto. Voy a ordenar este punto, esta línea también. La llevo acá, le doy las características de un trazo, ¿no es cierto?, básico.
y lo ordeno con los manejadores y puntos anclas. Ahí, por ejemplo, estaría lista mi manga, ¿no es cierto? Bastante sencillo. Y ahora la selecciono. Antes de seleccionar, por ejemplo, puedo hacerle aquí unos trazos que después los voy a editar para que me queden, ¿no es cierto?, como que da la sensación, ¿no es cierto?, de que hay un recogido, un leve recogido ahí. Ese pespunte lo voy a dejar, se ve bien. Copio la manga, control C, control F, recuerden eso, botón derecho, transformar, reflejo. Y le doy vertical, ok. Y la corro, ¿no es cierto?, hacia el otro extremo. Esto yo lo estoy haciendo con apretando la tecla Shift y la flecha direccional, ¿no es cierto?, del teclado se mueve de manera rápida y ahí me calza, ¿no es cierto?, perfecto. Una vez hecho eso, le voy a agregar también un bolsillo en la parte, ¿no es cierto?, del pecho, al lado derecho. Ahí. Es solamente, si se dan cuenta, un rectángulo. ¿Ya? Así. Y este rectángulo lo voy a alargar un poquitito y lo voy a copiar. Control C, control F y lo voy a achicar, miren. Ahí. Y le voy a dar, ¿no es cierto?, las características de un pespunte porque esto es un bolsillo parche. Voy a borrar la parte superior. La voy a volver a llevar a la orilla y voy a crear dos líneas adicionales un poquito más abajo para que me dé un doble pespunte, ¿no es cierto?, como terminación. Ahí. Y en la parte de abajo la voy a dejar igual. Lo único que voy a hacer va a ser, por ejemplo, acá unir los puntos ancla para que me quede un trazo continuo. Y si quieren lo pueden hacer doble, como una polera un poquito más deportiva. Ahí lo copian. Ya. Una vez hecho eso, voy a hacer dos líneas también encima. Una y dos. Ya van a entender por qué. Y estos trazos también les voy a dar las propiedades con el cuentagotas que sea un trazo básico. Ya, ahí tengo por ejemplo la polera, ¿no es cierto?, un poquito más evolucionada. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Miren, voy a seleccionar todos los bordes. Por ejemplo, tengo el borde de la manga. Con la tecla Shift mantengo presionado el Shift y voy seleccionando, ¿no es cierto?, los bordes. Por ejemplo, ahí me seleccionó, ¿no es cierto?, el cuello del lado derecho, todo el borde del lado derecho, la manga, y tengo que también seleccionar, me acerco, vuelvo a presionar Shift y selecciono los trazos del cuello. Aquí debería esto verlo ahí, ¿no es cierto? Seleccioné todos los bordes de la polera y los voy a copiar. Control C, Control V. Y los voy a mover, ya, para que enseñarles esto que les quiero mostrar ahora, que se llama, ahí, se llama objeto de pintura interactiva. Esto nos va a servir para pintar las prendas como rápidamente. En este caso vamos a dejar todas las prendas blancas, ya sin ningún tipo de color todavía. Todavía no vamos a añadir color porque cuando pongamos color a las prendas vamos a también a aprender a ponerle estampado. Todavía no quiero que entremos ahí, primero quiero que dejemos las prendas básicas todas blancas, como un dibujo en plano un poquitito más evolucionado. Entonces tengo esto seleccionado, voy a objeto, pintura interactiva, crear. Y creo la pintura interactiva y automáticamente cambió la selección, ¿no es cierto? Quedaron estos cuadraditos de selección grises. Y voy a la opción de relleno y trazo y la pincho. Y si se dan cuenta, la polera ahora quedó blanca, completamente blanca. Y de ahí voy a ir a la herramienta trazo. Antes de eso, miren, voy a enseñarles a usar la pintura interactiva. Esto está todo con pintura interactiva, solamente, ¿no es cierto?, esta parte que creé nueva. Voy a ir a mi bote de pintura interactiva, que lo saco en la herramienta creador de formas, pincho bote de pintura interactiva. Y de ahí me voy a mi biblioteca de muestras o a mis muestras y voy a presionar un gris. Voy a presionar el tercer gris, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda. Pincho ese gris, me posiciono sobre este trazo que es la espalda, ¿no es cierto?, sobre este espacio, pincho y automáticamente eso me va a quedar teñido de gris. Entonces así voy a identificar mis espaldas, ¿ya? Voy a seleccionar el trazo y voy a pinchar
o sea, voy a seleccionar mi polera, ¿no es cierto? Pincho trazo y lo voy a eliminar, miren. Le pongo ninguno. Entonces ahora me quedó solo la prenda blanca. Y de ahí, ¿qué voy a hacer? La voy a subir y la voy a hacer encajar, ¿no es cierto?, en mi polera base. Esto es bastante sencillo. Eso es lo bueno de Illustrator, que tú puedes ir poniendo como un trazo sobre otro y no tiene ninguna incidencia al momento, ¿no es cierto?, de imprimir ni nada, sino que se ve como el trazo terminado. Y ahí voy a poner organizar, enviar detrás, ¿no es cierto? Y va a quedar mi parte de espalda gris. Ahí está lista la primera polera. Primero, por último, perdón, voy a seleccionar estos trazos que creé encima. Ahí. Ya voy a darle, por ejemplo, en uniforme, le voy a dar esta opción de hacer como un trazo un poquitito más em, como, como la sensación de dibujo. Este trazo se llama perfil de anchura 1, ¿no es cierto? Hay varios perfiles de anchura que uno puede ir dando y jugando, ¿ya? Yo me gusta que usen el primero porque queda como más, como un dibujo, como un trazo de lápiz. Me voy a mis muestras y le voy a dar el color gris. Y aquí, por ejemplo, a esos que me quedaron súper bien de ese tamaño, estas los puedo seleccionar y dar un grosor un poquitito más grande, de 2 o de 3, para que me queden como una arruga un poquitito más marcada, como que hay un doblez, ¿no es cierto?, en la tela. Y de ahí ya está lista la polera. Voy a borrar la espalda, suprimo y copio, ¿no es cierto?, mi polera nueva y la transformo en mi espalda. Voy a ordenar esto. Ahí. Ustedes saben que para esto no tiene mucha ciencia, ¿no es cierto? Como son trazos compuestos, yo les aconsejo que una vez que terminen, por ejemplo, ya la copié, ¿no es cierto?, hacia el otro lado, y esta polera la agrupen para que las puedan mover después todo junto. Botón derecho a agrupar, ¿no es cierto? Selecciono. No me da la opción, pero si ustedes apretan control G, automáticamente pueden agrupar todo. ¿Ya? Eso pasa de repente también en Illustrator con máscaras de recortes, que les voy a enseñar más adelante, que no da la opción de crear máscaras de recorte, pero si aprietan ciertos comandos las pueden crear igual. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a ordenar mis trazos, ¿no es cierto? Voy a borrar el bolsillo porque el bolsillo solamente lo necesito en la espalda. Voy a borrar los trazos, ¿no es cierto?, del escote. Puedo borrar todo desde el centro. Miren, si yo selecciono el punto del centro, eso, me van a borrar todas las líneas, siempre con selección directa, ¿ya? Ahí. Y después ordeno todos estos trazos. Voy a unir las puntas aquí, unir, unir, y voy a llevar, ¿no es cierto?, mi pespunte hacia el fondo. Ahí puedo sacar el manejador, ¿no es cierto?, para dar esta misma terminación aquí en el cuello. Como les digo, ahí es por orden de manejador y de trazo. Esto no tiene mucha ciencia. Lo mismo al otro lado. Llevo el punto hasta ahí, saco el manejador, ¿no es cierto?, y ordeno esto a mi conveniencia. Ahí está, perfecto. Y después hago lo mismo con el trazo, ¿no es cierto?, y el pespunte. Ahí. Ahí. Y también al lado izquierdo. Todo ordenado, ¿no es cierto?, con los manejadores. Repito el procedimiento con el pespunte. Acá. Y acá. Y borro, obviamente, ¿no es cierto?, mi etiqueta. Para que no queden tan iguales los trazos, suprimo esta. Y esta la voy a dejar simplemente en el medio. Ahí. Y voy a traer la pintura interactiva. Antes de traer la pintura interactiva, acuérdense que yo puedo tomar mi bote de pintura interactiva, voy a mi biblioteca de muestras, pincho color blanco y le dejo el cuello blanco. No importa que quede esa línea ahí porque esa línea no se va a ver. Y llevo y hago calzar, ¿no es cierto?, esto como en el fondo. Y me queda listo, ¿no es cierto?, mi polera delantero y espalda.
¿no es cierto? Un poquitito más evolucionado. Control G para agrupar, ¿no es cierto? Y ahí ya está listada la segunda polera, digamos. Si se dan cuenta, hay una evolución bastante importante entre el dibujo 1 y el dibujo 2, ¿no es cierto? Y agregamos como distintos pinceles y le pudimos dar como un color, ¿no es cierto? Entero, para que no se vea la malla, ¿ya? Voy a copiar, voy a hacer dos poleras más. La idea es que hagamos una variación importante como en las poleras, desde la misma base, ¿no es cierto? Creemos tres tipos de poleras distintos. Voy a trabajar de la misma forma, ¿no es cierto? Ahí voy a suprimir las líneas que no me sirven. Voy a centrar la polera como en una línea marcada para no perder el centro. Lo mismo en la espalda. Ahí. Y voy a ordenar también los trazos. O sea, el texto espalda y delantero. Acá. La segunda variación igual va a ser un poquito más drástica. Voy a variar, por ejemplo, el largo. ¿Cómo puedo variar el largo? Voy a borrar los pespuntes, después los puedo volver a hacer. Miren, por ejemplo, quiero variar el largo. Voy a seleccionar esto y con el Shift y con las flechas direccionales simplemente lo voy a bajar. Puede ser ahí, ¿no es cierto? Si tenemos en consideración esta línea de cadera, esta vendría a ser nuestra línea de rodilla, entonces va a quedar aproximadamente en la mitad del muslo, ¿ya? Y también voy a dar un poquitito de holgura. 2, 3. 1, 2, 3. Ahí. Voy a... Eso con... voy a desagrupar esto. Botón derecho, desagrupar. Botón derecho, desagrupar. Y voy a unir acá, ¿no es cierto? Este punto, estos dos puntos inferiores, unir. Y lo voy a modificar para hacer, ¿no es cierto?, una forma un poquitito distinta acá. Obviamente ese trazo lo voy a copiar para hacer después el pespunte. Ahí. Ordeno las orillas. Si les complica mucho trabajar así como lejos, ustedes igual obviamente se pueden acercar, ¿no es cierto? Y voy a crear la parte de atrás de la polera. Así. Que me quede un poquito distinta, ¿no es cierto?, al delantero. Que me quede un poquito más larga y ordeno nuevamente los trazos que van a ser mis pespuntes con punto, moviendo el punto ancla, ¿no es cierto? Y moviendo obviamente los manejadores. Selecciono ambas líneas y le doy la selección o las características de un pespunte. Como no tengo ningún pespunte cerca, lo hago directamente en la herramienta trazo. Eso ya se acuerdan, ¿no es cierto? Y acá voy a empezar a jugar con la parte superior. Por ejemplo, ya voy a eliminar esa línea, ¿no es cierto? Y esta otra. No voy a hacerle, digamos, una manga, no le voy a hacer un corte en la sisa, sino que voy a hacer una polera completa, digamos, como de una sola pieza. Y aquí voy a jugar un poco con... No es necesario que los dos lados me queden iguales, ¿no es cierto? Pero igual tengo mi línea de centro acá, entonces, por ejemplo, voy a hacer un cuello bote. Voy a hacer un cuello un poquito más ancho. Voy a correr un cuadrado hacia cada lado, ahí me quedó automáticamente un cuello más ancho. Si se dan cuenta, aquí pesqué todas las líneas, entonces por eso me quedó un poquito diferente. Pero voy a hacer un cuello también un poquitito distinto. Voy a unir eso y le voy a dar las características de un trazo básico. Lo mismo en la espalda. Ahí y ahí. También voy a unir esta línea. Y, ¿no es cierto?, la última, que esto también me quedaron dos trazos, las puedo unir ahí en el centro. Unir. Nuevamente voy a bajar la etiqueta para que no me moleste. Y a este trazo igual le voy a dar la opción de línea básica o trazo básico y lo voy a copiar igual que esta para hacerle posteriormente un pespunte. Ahí. ¿No es cierto? Selecciono ambos trazos, ese y este. Y como tengo un pespunte ahí, voy a cuentagotas y pincho la opción de pespunte.
¿no es cierto? Y me queda el cuello automáticamente listo. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a unir, por ejemplo, ese punto de ahí, unir, y lo voy a sacar el manejador y le voy a dar un hombro, ¿no es cierto?, un poquitito más caído. Ahí, si se dan cuenta, lo llevé al punto de, digamos, de la línea de centro al segundo punto más abajo, en la línea más marcada. Lo mismo acá. La idea es que quede más o menos parecido, no es necesario que queden exactamente los dos lados iguales, igual podemos jugar con un poquitito de diferencia en ambos lados para que quede un dibujo un poquito más lúdico y no tan, digamos, tan rígido. Voy a subir este punto y este punto, miren, ahí, y le voy a sacar el manejador completo. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a dar hacia el otro lado, miren, ahí, ¿sí? Entonces me quedó, ¿no es cierto?, como que fuera, ¿no es cierto?, que cayera la polera encima. Y la manga, voy a suprimir los pespuntes porque después los voy a volver a hacer. Voy a suprimir esta línea, la voy a llevar 3 cuadraditos abajo, ahí, y esta otra la voy a llevar hacia abajo, ahí. ¿Ven? Ahí está prácticamente listo, ¿no es cierto?, la manga. Quiero darle un poquito de movimiento para que no quede tan fome, entonces por ejemplo voy a la herramienta añadir punto ancla y le voy a añadir un punto en ambos centros ahí, y después lo voy a mover ahí y le voy a dar una leve curva. En este otro lado lo mismo. Como les digo, no es necesario que queden exactamente iguales. Y esta línea va a ser mi pespunte, entonces la voy a copiar con selección directa. Acuérdense que con selección directa puedo copiar un trazo, una línea de un trazo compuesto. Entonces lo dejo ahí y selecciono esta otra, ahí, y también la copio, ¿no es cierto?, hacia arriba. Ahí y acá. Ahí está perfecto. Vuelvo a mi pluma normal. Miren, si ustedes están aquí en pluma con más, no van a poder crear trazos y les va a salir este mensaje. Pongan OK, pinchen de nuevo la pluma y saquen la pluma nueva, la pluma de arriba, la pluma original, digamos. Y ahí voy a crear la parte de atrás, ¿no es cierto?, de mi polera, también con pespunte, ¿no es cierto?, igual que la parte de afuera o del delantero. Ahí y acá. Ahí ven. Y si quieren también, como al igual que el cuello acá, pueden agregarle otra línea, copiar esa y copiar esta, ¿no es cierto?, y le agregan pespuntes. Vuelven a ordenar los trazos. Ahí, ahí. Esto acá. Y ordenan, ¿no es cierto?, los manejadores. Seleccionan ambos trazos con la herramienta selección y le dan las propiedades, ¿no es cierto?, de un pespunte. Y aquí una polera un poquitito más elaborada, ¿no es cierto?, como con una terminación de un sesgo en el puño, en la manga, perdón. Ahí, aquí un poquito separado. Ustedes se pueden acercar más, ¿no es cierto? Si sienten que quedó muy separado, me puedo acercar, ¿no es cierto?, y moverla directamente acá. Ya, por ejemplo, ahí me pasó algo importante. Si yo pincho un trazo y vuelvo a pinchar 2 veces, voy a entrar y voy a poder trabajar solamente en ese trazo. Miren, las líneas de atrás me las bloquea. Esto también es importante cuando yo tengo muchos trazos, por ejemplo, para poder trabajar de una manera como más limpia, ¿no es cierto? Yo pincho el trazo que quiero modificar, ¿ya?
por ejemplo este, y los de atrás yo no los puedo tocar, entonces me queda como me es mucho más fácil trabajar. Y después para salir, dos clics en la hoja y sale automáticamente. Ahí pincho esos dos y también le doy la característica, ¿no es cierto?, de pespunte. Ahí ya está lista mi polera, ¿no es cierto? Le voy a hacer también un trazo importante, ¿no es cierto? Porque como es una polera larga, le voy a dar un trazo ahí. Voy a darle otro trazo acá en la manga. Y otro trazo un poquito más corto al lado derecho. Voy a seleccionar estos trazos. Acuérdense que los pueden seleccionar. Le van a dar un trazo básico. Perdón, ahí. Básico. Básico. Está básico, obvio. Le voy a dar las propiedades de un trazo negro. Con la forma, ¿no es cierto?, de pincel le puedo cambiar el grosor a 2 y le voy a decir que quiero el trazo. Ojo, miren, porque por ejemplo si aquí voy a la muestra y pincho el gris que quiero, ya me va a tomar, ¿no es cierto?, en la parte del relleno. Entonces yo esto lo puedo invertir y después simplemente saco el relleno poniendo ninguno y me queda el trazo en gris. Y después, ya teniendo la polera lista, ¿no es cierto?, igual las modificaciones fueron importantes, voy a seleccionar todos los bordes. Eso, el borde en el cuello, ¿no es cierto?, en la manga y la parte inferior y la espalda. No se olviden nunca la espalda porque esas partes son las que vamos a dar gris, ¿no es cierto? Entonces ahora me alejo y la copio, control C, control V, y voy a generar mi pintura interactiva. Objeto, pintura interactiva, crear. Listo. Me voy, la selecciono, le doy la opción de relleno y trazo en blanco, ¿no es cierto?, blanco y negro. Voy a mi bote de pintura, voy a la biblioteca de muestras y pinto las partes del fondo, ¿no es cierto?, grises. Siempre me acostumbré a trabajar con ese color para que me queden todos iguales. Pincho la polera, pincho el trazo y le pongo ninguno. Y automáticamente, ¿no es cierto?, desaparecen los trazos. Y después lo muevo a mi polera original, ¿no es cierto? Trato de que me calcen. Si no les calza, ¿no es cierto?, ustedes se pueden ir acercando más. Se van acercando más, más, más. Se pueden acercar a tal punto, ¿no es cierto?, por ejemplo acá. Ahí, y van, ¿no es cierto?, moviendo de a poquito para que les calce toda la polera. Una vez que ya calzaron todo, seleccionan, ¿no es cierto?, la pintura interactiva, botón derecho, organizar, enviar detrás. Y aparecen todos los trazos nuevamente, ¿no es cierto? Para crear la espalda, voy a borrar esta polera básica. Se dan cuenta que evidentemente hay una evolución importante, ¿no es cierto?, en el dibujo. Selecciono esto, la llevo hacia el lado, ¿ya? Y voy a hacer lo mismo que en la polera anterior, ¿no es cierto? Voy a sacar mi pintura interactiva y voy a borrar mis líneas, ¿no es cierto?, del delantero, que en este caso son varias. Miren, por ejemplo, tengo estos trazos de aquí, puedo seleccionar todos los puntos, los pincho y suprimo, y después ordeno simplemente los bordes. Ahí. Y acá, ¿no es cierto? Y acá lo mismo, selecciono todos los puntos del centro de la línea, selección directa y voy modificando, ¿no es cierto?, todos estos puntos que son y corresponden, ¿no es cierto?, a la espalda. Ahí, acá y ahí. Y después en la parte del delantero suprimir, ¿no es cierto? Suprimo el cuello del delantero y voy a la espalda, uno los puntos de la esquina, unir, unir, y llevo, ¿no es cierto?, las líneas hacia los extremos. También les puedo dar más curva, ¿no es cierto?, moviendo el manejador. La idea es que queden curvos porque es un cuello, ¿no es cierto?, de polera. Entonces la idea es que quede no tan recto, no tan robotizado. Ahí. Y acá. Y borro la etiqueta, suprimir. Y ahí automáticamente, ¿no es cierto?, me queda la espalda lista. Voy a borrar
me faltó aquí, perdón, no automáticamente me faltó esta parte. Suprimo, ¿no es cierto?, los pespuntes de... Puedo unir también acá, unir, y unir, ¿no es cierto?, los puntos de los costados. Llevo los pespuntes, ¿no es cierto?, hacia los extremos. Y ahí ya estaría lista, ¿no es cierto?, mi espalda. Voy a hacer lo mismo con la máscara, o sea, con la pintura interactiva. Lo voy a dejar todo en blanco. Así, ven, si se dan cuenta, selecciono y pincho esa opción de ahí, relleno y trazo, y automáticamente me los deja en blanco, ¿no es cierto?, todo. Y pincho después, por ejemplo, el trazo y pincho ninguno y me borra todos los trazos y llevo nuevamente esto hacia la polera. Si se dan cuenta, aparecen aquí los trazos, ¿no es cierto?, del delantero, pero eso es detalle porque esas líneas son como, no se ven, digamos. Y aquí voy a mover, ¿no es cierto?, esta línea, voy a dejar una sola en la espalda y le voy a dar un grosor un poquito más predominante. Ahí. Y ahí queda listo, ¿no es cierto?, mi delantero y mi espalda. Voy a empezar a agrupar esto también. Eso ya está agrupado. Agrupo esta nueva, botón derecho, agrupar. Selecciono esto, botón derecho, agrupar. Entonces ahora me es más fácil, ¿no es cierto?, mover toda la prenda. Si después necesito trabajar en ella, simplemente la desagrupo. Vamos a crear la última polera. Ya, me voy a alejar bastante. Y voy a copiar mi primera mesa de trabajo. Acuérdense que estamos trabajando desde la base. La copio con Alt y la copio hacia el costado. Vuelvo a acercarme. Ya, voy a borrar estas líneas que no me sirven. Y voy a, como les dije, a dejar esto más o menos centrado en una línea de centro, ahí, ¿no es cierto? Esta vendría a ser mi línea de centro, que es la línea que estamos marcada, y lo mismo voy a hacer con la espalda, ya, para que me quede, para que pueda trabajar como a ambos lados similarmente. Como les dije, no es necesario que quede tan perfecto a ambos lados, pero es como para trabajarlo, ¿no es cierto?, de manera un poquito más sencilla. Voy a hacer una polera aquí también, un poquito diferente. Voy a borrar la manga, no voy a trabajar con manga ahora, entonces aquí pueden seleccionar. Mira, si selecciono está agrupado, así que desagrupen primero ambos lados, desagrupar, elimino la manga, elimino manga. Voy a eliminar el pespunte también por el momento. Ya, voy a eliminar la parte inferior porque aquí voy a hacer una polera un poquito más holgada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dejé recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, y voy a hacer una polera. Esto lo voy a tirar hacia el lado. Y le voy a dar como una sensación de caída. Y voy a hacer unos tipos de... Acuérdense que con Control Z ustedes pueden, ¿no es cierto?, retroceder. Ahí me tomó el punto, ¿no es cierto?, el último punto. Solamente la idea es que pinchen y que después editen, o si no les va a editar el punto hacia arriba y no es la idea. Voy a correr esto un poquito, 1, 2, 3, para que quede un poquito más cinturada y no tan, tan recta, digamos. Ahí voy a ordenar estos puntos, ¿no es cierto?, para que me queden un poquito más continuos. Ahí. Y voy a aprovechar aquí mismo, ya, de dibujar la parte de la espalda. Aquí, por ejemplo, la espalda no la voy a hacer tan marcada. Igual la voy a hacer como en bajada, en caída, pero la voy a hacer un poquitito más, no tan pronunciada como el delantero. Y también voy a modificar, ¿no es cierto?, estos puntos los voy a ir arreglando para que me queden un poquito más
acá un poquito mejor trazadas las líneas. Si se dan cuenta, es orden de manejador y de trazo. Ahí, como moví acá, este también lo voy a mover, 1, 2, 3, para que me quede como más curvo. Y voy a copiar, miren, todo esto. Copié con selección directa, desde aquí hacia abajo, miren. Todos estos puntos, selección directa. Ahí. Control C, Control F, y me va a copiar solamente esa parte, miren. Ya, acuérdense, con selección directa, si selecciono con la flecha negra, me va a seleccionar todo. Pero como seleccioné los puntos de aquí hacia abajo, me va a copiar solamente esa parte. Y le digo, botón derecho, transformar reflejo en vertical, ok. Y muevo hacia el costado. Ahí. Y borro esta línea porque en realidad ya no la voy a necesitar si tengo la anterior. Y uno de los puntos, ¿no es cierto?, en los centros. Por ejemplo, aquí voy a unirlo en la parte de la cintura. Unir. Uno también aquí en el centro. Botón derecho, unir. Ahí hay una leve separación, no importa, le va a generar un trazo en la mitad y no incide mucho. Y acá no, acá la idea es que esto quede, está como medio disparejo ahí, los uno, ¿no es cierto? Y me queda un trazo continuo. La idea es, como les digo, es que quede un trazo continuo. Y ahí está lista, por ejemplo, la forma de la polera. Voy a modificar también un poquito el cuello, lo encuentro un poquito fome. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Miren, con los puntos ancla del centro los voy a seleccionar con selección directa y los voy a bajar. Nada más que eso. Bajo esto un poquitito más, ahí. Y lo voy a abrir también un poquito porque está un poquito cerrado. Uno y uno. Ahí me queda una polera un poquito más ancha, ¿no es cierto? Le voy a dar las mismas propiedades del otro cuello. Por ejemplo, puedo unir estas líneas para que no me molesten. Unir. Unir, ¿no es cierto? Aquí estoy seleccionando con selección directa, ¿no? También se puede hacer. Unir. ¿Y este trazo está unido? No. Selecciono unir. Como son dos trazos independientes, podía unir así perfectamente. Y ahí le doy las propiedades, ¿no es cierto?, de línea, y abajo agrego un pespunte. Ahí. Y acá. Y lo mismo en esta línea de aquí. Se me olvidó dar el pespunte inferior, así que lo vamos a dar de inmediato. Por ejemplo, ahí seleccioné ambas líneas, voy a trazo 0, 5 y discontinua en 2. Ya. Voy a crear una manga, miren, chiquitita. Una manga corta. Está mi trazo con... Voy a empezarlo al tiro con negro. Pincho el cuentagotas y después me voy a mi pluma, miren. Ahí. Una manga corta, ¿no es cierto?, como con volante. Y esta misma manga la voy a copiar al lado, así. Y le hago un pespunte. Ahí. Le hago un pespunte. Obviamente borro esto que no me sirve. Suprimir, pincho el punto y este punto que se pasó lo corro. Ahí. Puedo darle al tiro, por ejemplo, me acerco y le doy como la sensación de recogido. Estos trazos, miren, los pueden seleccionar todos con el Shift y los pueden agrupar, porque después les voy a dar las características de trazo gris y para no estar seleccionando uno por uno, ¿no es cierto? Ahí ya los tengo agrupados, entonces se les pincho una línea y se me van a seleccionar todos al tiro. Siento que acá, por ejemplo, me quedó muy rígido el hombro,
o aquí, a ver, saco el punto ancla, ahí me quedo más curvo. Y acá saco el punto ancla y también siento que me quedo como muy rígido. Entonces le doy una forma como más continua para que no me quede tan rígido. Una vez hecho eso, selecciono esto, control C, control F, botón derecho, transformar reflejo, ok, y lo llevo, ¿no es cierto?, hacia el otro lado. Obviamente los hago calzar. Ahí me calza, no, estaba mejor calzado antes. ¿Qué puedo hacer? Me puedo acercar para que me calce bien, miren. Ahí. Ahí sí me calzó, perfecto. ¿Ven? Y ahí ya está prácticamente listo el diseño de la polera. Ahora voy a crear el pespunte en la parte inferior, ¿no es cierto? Acuérdense que aquí tenemos, ¿no es cierto?, estos dos pespuntes, también hay que dibujarlos. Es un poquito complicado, pero se va a hacer, miren. Voy a seleccionar todos los puntos como seleccioné delante hacia abajo. Ahora lo voy a copiar hacia arriba. Seleccioné todo eso y copio estos trazos ahí. Y me va a quedar este trazo de acá, por ejemplo, que no me va a servir. Y este trazo de aquí, perdón, moví el punto de abajo, ¿ven? Por ejemplo, pincho ahí y este otro trazo tampoco me va a servir, entonces lo suprimo. Ahí. Y aquí voy ordenando, por ejemplo, el pespunte de acá abajo, tengo que ordenarlo y hacerlo calzar, ¿no es cierto?, con la forma de la polera. Lo mismo. Siempre me voy a dar los puntos anclas para que no se les confunda. Por ejemplo, acá no es necesario que le queden como hoy todo a 3 milímetros. No, igual puede haber una variación, ¿no es cierto?, como entre líneas, no es necesario que les quede estrictamente perfecto el pespunte. Entonces aquí lo vamos modificando. Entonces sí lo voy a correr porque está muy pegado ahí en la línea, ¿no es cierto? Lo mismo acá, acá, ahí, aquí también siento que me quedo muy pegado, ¿ven? Entonces es bueno echarle como una mirada afuera también, como para ver cómo se ve. Ahí selecciono ambos trazos, este y este, aprieto la I latina y me voy a un pespunte, ¿no es cierto? Y les doy la opción de pespunte. Y voy a hacer un par de líneas acá, ¿no es cierto? P. Aprieto la P para que me corte la pluma. Y le doy ciertos trazos, ¿no es cierto? Obviamente en tono color básico, ya que haga como que sienten que hay como un poquito de volumen, ¿no es cierto? Y un vuelo. Ahí ya está lista mi polera. Ven, cambio harto el diseño y voy a seleccionar, acuérdense, las líneas de los bordes. Entonces pincho, por ejemplo, todo el borde. Si se dan cuenta, se puso todo el borde en azul, ¿ya? Pincho el shift, mantengo presionado el shift, pincho la espalda, pincho la manga, ya, la espalda, y le digo control C, control V. Y copio, ¿no es cierto?, esta polera acá. Y le digo objeto, pintura interactiva, crear. Todo en blanco con negro. Y acuérdense que las espaldas las estamos pintando grises. El tercer gris. Pincho mi bote de pintura interactiva. Ay, no pinché el gris. Ahí sí. Pincho el dibujo y le saco el trazo. Y obviamente, ¿no es cierto?, lo llevo a mi polera original, digamos. Lo hago calzar. Ahí calza perfecto. Botón derecho, organizar, enviar hacia atrás. ¿Ya qué pasó ahí? Por ejemplo, le puse botón derecho, organizar, enviar atrás. Y me lo va a enviar un trazo hacia atrás. Entonces tengo que siempre poner enviar detrás, como la última opción. Y ahí me lo va a enviar, ¿no es cierto?, todo hacia atrás. Lo que les decía adelante, por ejemplo, de los trazos y las características de los trazos. Estos trazos, como hice varios, los seleccioné,
le voy a dar la opción de, ¿no es cierto?, el perfil de anchura 1 para que me queden así, y le voy a dar un color gris también. Así no me quedan tan marcados, ¿ven? Y después, por ejemplo, aquí se sienten que les quedaron encima de la línea, las pueden correr un poquitito, no tienen mayor incidencia. Ahí. Y en la parte inferior lo mismo, estos trazos, ¿no es cierto?, que me demarcan que hay. Ojo, porque por ejemplo ahí seleccioné la pintura interactiva, yo necesito solo los trazos, pincho los trazos, solo los trazos, y le voy a decir también que quiero el perfil 1, ¿no es cierto? Le voy a dar un trazo 3 y le voy a decir que quiero en gris. Veamos cómo se ve. Si se ve bien los dejamos así. Sí, se ve súper bien. Y puedo hacer lo mismo en la espalda, miren. También puedo crear un par de líneas acá. Pero este, como está gris, no se va a ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a dejar en negro. ¿Ya? Voy a crear también un par de trazos, no solamente uno, ahí, ahí, y otro chiquitito acá abajo. Incluso estos pueden salir de la misma línea. Pincho estos trazos y les doy pincel uniforme, ¿no es cierto?, en uno. Y ahí queda listo, ¿no es cierto?, mi polera delantera. Está lista, por ejemplo, como en forma. Si se dan cuenta hay una evolución desde el base, ¿no es cierto? Pasamos por 3 poleras distintas. Voy a terminar la espalda ahora. Ya. Selecciono esta polera que ya no me sirve, que es bastante básica, ¿no es cierto? Tomo mi dibujo en plano, lo muevo hacia la espalda y voy a hacer lo mismo que hice con las anteriores. Voy a correr la pintura interactiva, ¿no es cierto? Voy a borrar las líneas de frente, suprimo. Las mangas obviamente las voy a dejar igual porque quedan igual en el delantero y en la espalda, no tienen mucha variación. Ahí, ahí. Voy a darle un poquito más de curva. Acuérdense, eso se hace solamente con manejador. Voy a borrar, ¿no es cierto?, la etiqueta. Curva. Curva. Selecciono uno de los puntos de los cuellos para que no se me vean así como abiertos. Me alejo, bajo. Ya voy a eliminar, miren, por ejemplo, este es un trazo compuesto. Entonces miren, ¿qué voy a hacer para eliminarlo de manera sencilla? Voy a pinchar entre el último, el penúltimo y el último punto, ahí y acá. ¿Ya? Y después ya lo puedo tomar, por ejemplo, solo. Ahí. Voy a borrar estos trazos negros y voy a alargar estos trazos grises hacia abajo. Eso los puedo rotar, ¿no es cierto? Ahí. Está lista mi espalda. Tomo mi pintura interactiva, le doy, ¿no es cierto?, blanco, relleno blanco, trazo negro, borro el trazo y vuelvo a llevarlo hacia mi polera. Y ahí está lista, ¿no es cierto?, la espalda. Control G. Por lo general, obviamente siempre se van a demorar más en el delantero, como entre buscar qué estilo quieren, cómo quieren la prenda y todo el tema, y después ya la espalda, como se saca prácticamente, ¿no es cierto?, del delantero, la espalda es bastante fácil. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, 3 poleras distintas. Ahí terminamos el primer tutorial. Voy a seguir ahora con la falda, también dando 3 tipos de faldas distintas. ¿Ya?